Ok, chicos, vamos a continuar con el tema del papel del Estado en la economía que dejamos pendiente en la otra clase. Nosotros habíamos visto y habíamos dicho que hablamos exclusivamente del Estado y la actividad económica, ¿sí? Entonces habíamos dicho que en una economía, básicamente, son tres los instrumentos o herramientas que utiliza el Estado para influir en la actividad económica. Pero yo, en lugar de tres, le voy a poner cuatro, ¿ya? Y estos van a ser el impuesto, los gastos, la regulación y las transferencias. Nosotros anteriormente, en el video anterior, hablamos ya sobre el impuesto y habíamos dicho que, para empezar, hay dos tipos de impuestos, ¿sí? Dijimos que tenemos dos impuestos, el impuesto directo y el impuesto indirecto. Entonces, los impuestos indirectos son aquellos que se recaudan sobre los bienes y servicios, ¿sí? Y por lo tanto van a afectar indirectamente al consumidor. Por ejemplo, habíamos dicho el impuesto al valor agregado. Y después tenemos los impuestos directos. Estos recaen directamente sobre los individuos y las empresas y no sobre los bienes, ¿no? No sobre los bienes y servicios. El ejemplo más típico de esto es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿sí? Ok. También habíamos dicho que los impuestos se establecen sobre la renta de los consumidores, sobre los bienes, sobre los servicios. ¿Y qué es lo que hace básicamente el impuesto? ¿Cuál es el efecto? Reducir la renta privada y por lo tanto reduce su gasto público, ya que el impuesto le disminuye su platita, le disminuye su riqueza, ¿okay? Por lo tanto le disminuye el gasto privado que va a realizar. Pero no nos olvidemos que los impuestos son fuentes de recursos para el gasto público. Los impuestos es la mayor fuente de ingresos que tiene el Estado. ¿Ok? Bien. Básicamente eso vamos a hablar sobre el impuesto. No se olvide que el impuesto, cuando el Estado lo aplica, ¿sí? Ya dijimos sobre qué recae, lo que hace es detraer la riqueza, ¿sí? Por lo tanto, es como sacarle plata del bolsillo. ¿Está bien? Al sacarle plata del bolsillo, le están restando su riqueza y le están restando el gasto privado que él puede hacer, ¿no? Y después hablamos de los gastos. Dijimos que los gastos que realiza el Estado, no se olvide que el Estado gasta como cualquier persona natural. Tiene gastos corrientes y gastos no corrientes, ¿sí? Pero el Estado, si queremos hablar en términos generales, ¿en qué gasta el Estado? Puede gastar en bienes y servicios, por ejemplo, gasta en sanidad, en educación y en defensa, ¿sí? El gasto puede comprender desde la compra de cualquier bien y servicio por parte del Estado hasta los sueldos que le pagan los funcionarios públicos, la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando también paga intereses de deuda, ¿sí? Esos son los famosos gastos corrientes, digamos, gastos no corrientes cuando el Estado gasta en carreteras, en escuelas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después tenemos la regulación. La regulación básicamente es el control que hace el Estado para llevar a los individuos o empresas a realizar determinada actividad económica o bien a obtenerse de realizar, ¿sí? Mediante la regulación el Estado le dice lo que puede hacer como también lo que no puede hacer. O sea, así está influyendo en la actividad económica. Y después tenemos las transferencias. Las transferencias son pagos unilaterales que hace el Estado a calidad de nada, que le da a ciertos sectores más desprotegidos, como los famosos bonos que estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Muy bien. Y con eso cerramos los instrumentos o herramientas que utiliza el Estado para influir en la actividad económica. Ahora vamos a hablar de los impuestos, porque habíamos dicho que el principal fuente de recursos o de ingresos que tiene el Estado es básicamente los impuestos. Ok, ahora, a la hora de aplicar un impuesto, la pregunta es, ¿cuáles son los principios generales que orientan los sistemas tributarios? Pero no nos olvidemos que a la hora de configurar un impuesto, que es el Estado el único que puede configurar un impuesto o
o dentro de un sistema impositivo, esto debe satisfacer básicamente ciertos objetivos o principios, que van a ser tres, ¿sí? Principio de equidad, principio de neutralidad y principio de simplicidad. ¿Ok? Vamos por el primero. Cuando yo trato de procurar que mi sistema sea equitativo, ¿sí? Entonces ¿qué es lo que pretendo? Básicamente que los impuestos sean lo más justos posible y que generen un reparto aceptable en la carga. Pero para esto se deben proponer dos principios adicionales, que es el principio de beneficio y el principio de capacidad de pago. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el principio de beneficio? Dice, según el principio de beneficio, ¿sí? Los individuos se debería gravar de acuerdo a los beneficios que cada uno de estos pueda tener, ¿sí? Pero por parte de los bienes que reciban de los gastos públicos. Es decir, aquellos que obtienen más provecho de los servicios del Estado pagan más. ¿Ok? El ejemplo sería una carretera, que solamente deben pagar los que hacen uso o los que se benefician de esa carretera. ¿Qué pagan? Peaje. ¿Ok? Entonces el principio de beneficio le dice que deben pagar impuestos a aquellos que se benefician de los bienes del Estado. Los que no se benefician no deben pagar, no tienen por qué pagar. ¿Ok? Y después tenemos el principio de capacidad de pago. El principio de capacidad de pago, según la cual la cantidad de impuestos se debe pagar, o sea, la cantidad de impuestos que debe pagar cada contribuyente, está relacionado con su renta y con su riqueza. Así, la persona que tiene más renta o más riqueza debe pagar más impuestos. ¿Ok? Ese es el principio de equidad. Ahora vamos a hablar del principio de neutralidad. Podemos decir que vamos a tomar como punto de partida el buen funcionamiento de un sistema de libre mercado. Es decir, vamos a decir que el sistema de impuestos debe establecerse, o sea, para que sea neutro, debe establecerse de forma tal que perturbe lo menos posible la fuerza del mercado. ¿Sí? Entonces, el Estado no debe participar, o sea, a la hora de aplicar un impuesto, ¿sí? Esto tiene que ser neutral. Solamente ante situaciones concretas, digamos, por razones muy poderosas, el sistema impositivo debe interferir en el mercado. En otras palabras, el sistema impositivo debe ser neutral al mercado, no debe interferir por nada del mundo. A eso se refiere que sea neutral. O sea, no debo yo beneficiar a alguien y perjudicar a otro. ¿Okay? Tiene que ser neutral. Y después, por último, el principio de simplicidad. Simplemente establece que a la hora de grabar y pagar un impuesto, esto debe ser lo más simple posible. ¿Ok? Y con eso cerramos también ese tema. Ahora vamos a hablar un poquito en términos generales. ¿Qué podemos decir? Muchas veces también podemos agregar que dentro del tema impositivo, o sea, no solamente tenemos el principio, dentro del principio de equidad, no solamente tenemos el principio de beneficio y capacidad de pago, sino que también tenemos los famosos impuestos progresivos, regresivos, etcétera, etcétera, y proporcional. A ver, para resumir un poquito, vamos a hablar de eso de manera resumida. Entonces, un impuesto es progresivo cuando a medida que aumenta la renta, ¿sí?, se detrae un porcentaje cada vez mayor, ¿sí? Mientras que el impuesto es regresivo si detrae un porcentaje de renta cada vez menor, ¿sí? Y a medida que la renta aumenta, el impuesto, o sea, perdón, quiero decir que si se detrae un porcentaje de renta, ¿sí?, cada vez menor, a medida que la renta, por supuesto, aumenta, ¿no? Y el impuesto es proporcional cuando detrae un porcentaje constante de la renta. ¿Ok? Bien, algo que es muy importante es la pregunta, ¿quién paga los impuestos? ¿Sí? Fíjense, ¿sobre quién recae un impuesto? O sea, ¿cuál es la incidencia de un impuesto? ¿Qué podemos decir? La incidencia de un impuesto, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente al modo en que se reparte la carga, ¿sí?,
y todos los efectos, digamos, que producen en los precios, las cantidades, la composición de la producción, del consumo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿qué podemos decir? En términos generales, vamos a decir que la incidencia de un impuesto, ¿sí? Por ejemplo, la incidencia de un impuesto va a depender de la pendiente de la curva de la demanda, va a depender de su elasticidad. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que el productor debe pagar por concepto de impuesto una cierta cantidad de dinero, ¿sí? Digamos una unidad monetaria de producto vendido. Ahora fíjense bien, si el impuesto es una unidad monetaria de producto vendido, automáticamente, ¿qué produce eso? Hay un incremento en los costos de producción, por lo tanto la curva de oferta se contrae, se va a desplazar hacia arriba, ¿sí? De O1 a O2. Vamos a mostrar tres situaciones, pero en ambas situaciones hay una contracción de la oferta de O1 a O2. Esta contracción de la oferta es en la misma cantidad, ¿sí?, en que se aplica el impuesto. Pero aquí pueden pasar tres cosas que dijimos que va a depender de la pendiente de la curva de la demanda. Entonces, la incidencia del impuesto sobre quién recae el impuesto cuando se grava ese impuesto por parte del Estado va a depender muchas veces, en la mayoría de los casos, de la elasticidad de la demanda. Por ejemplo, esta curva de la demanda es perfectamente rígida, es decir, es perfectamente inelástica. Supongamos el equilibrio inicial es Q1, cuando el precio es P1, digamos 5 pesos, ¿ya? Si me establece un impuesto de una unidad, de 1 peso por cada producto que yo vendo, ahora la pregunta es, ¿sobre quién va a recaer ese impuesto? En este caso particular, al ser una curva de demanda perfectamente inelástica, observe usted que la cantidad demandada no se mueve, sigue siendo Q1, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Al aplicarse, este es precio sin impuesto. Al aplicarse el impuesto, se contrae la curva de oferta y llegamos a O2. Entonces, este punto es el nuevo punto de equilibrio, que sería P2, que en este caso es 6. En otras palabras, el incremento de 1 peso por concepto de impuesto, el producto antes valía 5 pesos, digamos que 1 kilo de azúcar, valía 1 peso. Por cada kilo que yo venda, hay 1 peso de impuesto. En este caso particular, el peso, ¿quién lo asumió? ¿Sobre quién recayó el impuesto? Sobre el consumidor. Entonces el consumidor, lo que antes pagaba 5, ahora con el impuesto paga 6. ¿Y todo por qué? Porque su curva de demanda es perfectamente inelástica. Es decir, suba el precio, baja el precio, el consumidor siempre va a seguir consumiendo casi la misma cantidad de productos. Por lo tanto, el incremento del impuesto recae sobre el consumidor exclusivamente. Como pueden ver, resultado final, su cantidad demandada se mantiene, pero el precio sube a P2, que en este caso es 6. ¿Ok? Veamos el ejemplo del inciso B. En el ejemplo del inciso B, mi situación, mi precio inicial de equilibrio era P1, que en este caso dijimos que es 5 pesos. ¿Ok? Pero fíjense bien que acá su curva de oferta es perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir eso? Que ante el incremento del impuesto, la curva de oferta se contrae. Entonces, mi equilibrio inicial, vamos a ponerle E1 y E2 a los siguientes equilibrios. Este es E1 y este es E2. E1 es mi equilibrio inicial, que es 5 pesos. E2 es el nuevo equilibrio producto de la aplicación del impuesto en una unidad de capital. Pero fíjense bien qué es lo que pasa. El precio automáticamente, ¿sí?, se sigue manteniendo en 5 porque es perfectamente elástica su curva de la demanda. Quiere decir que el consumidor reacciona acá ante el cambio en el precio, pero lo que hace aquí el productor es asumir el incremento de impuestos. ¿Cuál es el resultado final? El precio sigue siendo 5, ¿sí? Pero observe usted que la cantidad demandada, ¿sí?, disminuyó. Entonces, todo ese incremento del impuesto lo absorbe acá el productor.
¿sí? Y hay una situación intermedia, ¿sí? Porque fíjense aquí su curva de demanda, ¿sí? Es inelástica. En este caso, fíjense lo que pasa. ¿Cuál era mi equilibrio inicial? El equilibrio inicial es sub 1. Mi precio es 5. Es sub 1. Cuando el precio es 5, se demanda Q sub 1. Pero ahora, ¿qué pasó? Observe usted que acá el precio, por ejemplo, en el inciso A, se incrementó en la misma cantidad en que incrementa el impuesto. Quiere decir que aquí, ¿qué pasó? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Si usted observa del punto A al punto C, este de acá, esto es el incremento del impuesto. Pero sin embargo, el consumidor no lo está asumiendo ese peso. Supongamos que acá sea 5.70, pongamos, ¿no? Entonces el nuevo precio de equilibrio 5.70. Quiere decir que el consumidor está asumiendo esta parte del impuesto, de B a C, está asumiendo esa parte del impuesto del consumidor. Entonces, al consumidor del 1 peso se está trasladando solamente 70 centavos y los 30 centavos lo está asumiendo el productor. ¿Por qué? Porque el incremento en el impuesto es de A a B. En cambio, lo que paga el consumidor es de B a C. En otras palabras, el consumidor está pagando menos de lo que debería pagar, asumiendo que el productor asume una parte del impuesto, en este caso 30 centavos, y el consumidor asume 70 centavos. Pero ese incremento en el precio le genera que automáticamente la cantidad demandada suba, producto del impuesto. ¿Sí? Ese es el resultado final. El resultado final, su nuevo punto de equilibrio sería E sub 2. Resultado final, la cantidad demandada baja y el precio sube. ¿Ok? Esas son las formas de cómo incide el impuesto. Ok, ahora vamos a hablar del estado y la regulación del poder del mercado. Entonces no nos olvidemos que ya vimos el tema y hablamos sobre la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Y habíamos dicho que las virtudes del mecanismo del buen funcionamiento del mercado solamente va a estar vigente cuando existe competencia perfecta. Pero en la práctica, la mayoría de las industrias, ¿sí?, son la mayoría de competencia imperfecta. ¿Sí? Por eso es que muchas veces los gobiernos están en el afán de sacar leyes a favor de la competencia perfecta o leyes en contra de los monopolios, porque muchas veces hay empresas que ejercen prácticas que no son muy loables, como ser subir precios de los productos o establecer acuerdos entre las empresas, que es lo que se llama la fijación de precio colusoria. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué consiste la fijación de precio o la colusión de precio? Es básicamente cuando varios empresarios, ¿sí?, producen el mismo producto, ¿sí?, se ponen de acuerdo en el precio, independientemente de cuánto le cueste a cada uno producir. Se ponen de acuerdo en el precio para evitar que otras empresas entren en el mercado, ¿no? Entonces, muchas prácticas antimonopólicas se aplican. Por eso el Estado simplemente va a estar luchando contra la competencia imperfecta. Y es por eso que muchos gobiernos, digamos, han sacado leyes para aperturar los mercados monopolistas. ¿Sí? Pero cuando lo aperturan esos mercados monopolistas, lo aperturan a los competidores nacionales como así también a los extranjeros. Más adelante vamos a hablar de la liberalización. Pero un poquito para resumir, podemos decir que el Estado muchas veces recurre a la regulación o a la liberalización de determinados sectores o industrias, como por ejemplo la industria farmacéutica, la industria de las telecomunicaciones, el sector energético, etcétera, etcétera. El Estado siempre, escuche bien, intenta fomentar la competencia
e impedir los abusos monopólicos, ¿sí? Prohibiendo ciertos tipos de prácticas anticompetitivas. Por eso saca sus leyes antimonopólicas o leyes al favor de la competencia perfecta. Bien, entonces hay algo que es importante. Muchas veces el Estado tiene que convivir con los monopolios naturales, ¿sí? Pues generalmente los monopolios naturales se dan en las empresas de servicios básicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a definir un monopolio natural a diferencia del monopolio legal o artificial? Entonces, el monopolio natural, ¿sí?, es un caso particular de los monopolios, en el cual ya sea una empresa privada o una empresa pública, pueden generar toda la producción del mercado, pero a un costo menor que si fuera ofrecido por varias entidades públicas y o empresas privadas. Por ejemplo, un ejemplo fácil aquí en Santa Cruz, Bolivia, es el de Desaguapac, empresa distribuidora de agua y alcantarillado. Es la única empresa, ¿sí?, que abastece básicamente todo el mercado y si lo hace a un costo menor, ¿sí?, a que si se pusieran otras 2 o 3 empresas más, porque si fuera así, tendría que poner más cañerías debajo del agua, tuberías, etcétera, etcétera, y carecería sus costos porque actualmente ya está, digamos, lleno de tuberías y producir y poner otra empresa para competir no va a poder competir al mismo nivel de costo, ¿sí? Eso es lo que se llama el monopolio natural. En cambio, los monopolios legales o artificiales son aquellos monopolios creados, digamos, por el Estado, ¿sí? Ya sea que, por ejemplo, lo puede crear la municipalidad con una ordenanza pública. Por ejemplo, el barrido de las calles, recojo de basura, enterrar la basura, todo el tratamiento que se le da a la basura, ¿no? Ok. Ahora bien, ¿qué más podemos decir? Entonces, ahora, cuando hablamos de la regulación, hay 2 tipos de regulación, ¿sí? A eso iba a decir. Tenemos la regulación económica y la regulación social. O sea, obligatoriamente no le queda otra muchas veces al Estado que competir con los monopolios naturales. Aquí difícil, ¿está bien? Hay que convivir con ellos, pero hay que muchas veces regular. Entonces, la regulación, aquí aparecen 2 conceptos interesantes dentro de la regulación de la actividad empresarial, que es la regulación económica y la regulación social. La regulación económica consiste, ¿sí?, en las normas que están destinadas a controlar las decisiones de las empresas, pero relacionadas con los precios, la venta y la producción. ¿Ok? En cambio, la regulación social, ¿sí?, es la que se emplea para proteger el medio ambiente, la salud, la seguridad de los trabajadores, de los consumidores, y se encamina básicamente a tratar de corregir los efectos secundarios de las externalidades, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos básicos de luchar contra las externalidades es la contaminación. Ok. Después, ¿qué más podemos decir? Podemos hablar, ahora vamos a hablar de la regulación y el poder de mercado, algo que es importante, ¿sí? Al estudiar nosotros los monopolios, etcétera, etcétera, vimos que los estados suelen intervenir para impedir que este tipo de empresas, ¿sí?, abusen de su poder de mercado. Es así que el Estado regula los monopolios naturales, ya dijimos que eran los monopolios naturales, especialmente cuando estos producen bienes que son necesarios, como ser el ejemplo de la distribución local de agua, de gas, de electricidad, ¿sí? Donde no nos olvidemos que la demanda de esto es que tiene una baja elasticidad, son básicamente perfectamente inelásticos, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar por último, de la regulación del monopolio. Habíamos dicho que, lamentablemente,
hay que convivir con el monopolio, por lo tanto hay que regularlo. Hay tres formas de regular los monopolios. Vamos a explicarlo gráficamente. Ok. Dijimos que íbamos a hablar de la regulación del monopolio. ¿Sí? No nos olvidemos que los gobiernos suelen intervenir ante los monopolios, pero en el intento de proteger básicamente a los consumidores y de preservar por sobre todo la competencia. La competencia es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Por un lado, es importante hablar de las leyes, dijimos, que están luchando en contra de los monopolios y que tienen por objetivo estas leyes muchas veces dividir empresas monopolistas en dos o en tres, ¿sí? O muchas veces evitar que se forme el monopolio si es que todavía no se ha formado. Pero lo más importante, lo que vamos a estudiar en este momento, es en el caso de los monopolios naturales, ¿sí? Entonces, como tenemos los monopolios naturales, que son básicamente los monopolios o empresas que dan servicios básicos, luz, agua, gas, electricidad, etcétera, etcétera, hay que convivir con ellos, por lo tanto dijimos que hay que regular. Hay tres formas de regulación. La primera regulación se llama regulación mínima, ¿sí? ¿En qué consiste esta regulación mínima? Consiste en dejar que el monopolista, digamos, o sea, funcione como una regulación mínima. El monopolista va a fijar su precio, digamos, y va a obtener este beneficio extraordinario, ¿sí? Por ejemplo, como se puede ver en este gráfico, esta es la curva de la demanda y esta de acá es la curva de ingreso marginal. ¿Cómo determina el monopolista su precio? Cuando el costo marginal y el ingreso marginal son iguales, ese es el nivel de producción que el monopolista va a estar dispuesto a producir. Pero ¿a qué precio? Para determinar el precio hay que seguir punteándolo hasta el punto A y que choca la curva de demanda. Entonces la demanda es la que me va a determinar el precio del monopolio. No nos olvidemos que aquí el monopolista, por ejemplo, si esta es mi curva de costo medio, entonces sus precios, ¿sí?, estarían muy por arriba de los costos medios. Observen que aquí estaría su costo medio. Entonces estaría muy por arriba, por lo tanto, todo este tramo de acá, el monopolista va a obtener beneficios extraordinarios. ¿Okay? Pero fíjense la curiosidad de esta estructura de precios, que la estructura de precios monopolista está muy por arriba de cualquier otra estructura de mercado y los niveles de producción muy por abajo de cualquiera de ellos. Pero ¿qué hace el Estado ante el monopolista? Lo que hace muchas veces el Estado es frecuentemente establece un impuesto, digamos, sobre el monopolista, tendiendo a reducir los beneficios, ¿sí? O sea, esos beneficios extraordinarios, y devolverlo en forma de transferencia o bien en forma de bienes públicos a los consumidores que han pagado de más. ¿Ok? Y después tenemos la otra fijación de precio, es de acuerdo al costo medio, y después la otra es de acuerdo al costo marginal. Ahora vamos a hablar de la fijación de precios según la regla del costo medio, ¿sí? Que en el gráfico su precio sería B, la cantidad, o sea, B sería el punto de equilibrio cuando el precio se regula de acuerdo al costo medio, ¿no? Para este precio, observe usted, para este punto de equilibrio el precio está por debajo del monopolio y las cantidades ofrecidas y demandadas van a estar van a estar a la derecha, va a ser mayor que si estuviera fijado de acuerdo al precio del monopolio. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que consiste en establecer un precio, pero ojo, sin forzar a que el monopolista salga del mercado. ¿Por qué? Porque aquí su precio, fíjese, estaría igual a su costo medio. ¿Entiende? En el largo plazo. Entonces, es una situación ideal, digamos, para la empresa monopolista en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir? En ese punto, digamos, en el punto B, la demanda corta la curva de costo medio a largo plazo.
esta regulación es la considerada, digamos, como la más normal del mundo, es la que se aplica en todo el mundo. Pero fíjense que una importante limitación a esta forma de regular los monopolios es que la empresa regulada, escuche bien, no tiene incentivo para reducir los costos de producción, ¿sí? Y ya que al final, digamos, siempre se van a trasladar al consumidor todo incremento de precios vía tarifa. Claro, ese es un detalle importante, que cuando los precios están regulados, las empresas no se preocupan por mejorar sus costos, inclusive hasta por mejorar el servicio, ¿no? Y después tenemos una última fijación de precios, es la que sería la fijación de precios según las reglas del costo marginal, ¿sí? Para algunos puede ser considerada para el consumidor, digamos, y el más beneficiado sería considerada la regulación ideal, pero es decir, es difícil incrementar aquí la producción, porque obsérvese qué es lo que pasa acá. Estaríamos hablando del precio del punto C de equilibrio. Para este nivel, el precio, según la regla del costo marginal, su precio estaría por debajo de sus costos. Entonces, el monopolista, si es así, si está estableciendo el precio de acuerdo a esta regla, ¿sí? El precio está por debajo de sus costos medios. El precio unitario está por debajo de sus costos unitarios de producción. Entonces, está perdiendo plata. Si es que se aplicara esta situación, fíjese lo ventajoso que sería. Sería como aplicar competencia perfecta. El precio estaría por debajo, ya sea del precio de monopolio o del precio de la regla de costo medio, y el nivel de producción, si se aplicara esta regla, ¿sí? Que es como aplicar competencia perfecta, el nivel de producción sería muchísimo más que con cualquiera de las otras dos reglas. Pero dijimos que acá la empresa monopolista pierde plata. Entonces, o sale del mercado o interviene el Estado subsidiando la diferencia, que es lo que generalmente se hace, ¿sí? Y es así como se fijan los precios o cómo el Estado regula los precios a los monopolios naturales. Y después vamos a hablar de un tema que es importante, o sea, un tema que es importante, podemos decir que en ciertas ocasiones las regulaciones producen, digamos, un efecto no muy deseado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque restringe la entrada en la industria que están reguladas. ¿Sí? Y además los precios se van a elevar y los beneficios de las empresas, digamos, pueden verse aumentados también, ¿no? Por eso es que muchas veces regular no es una buena práctica. En muchos lugares se aplican otras tendencias, como ser, por ejemplo, la liberalización de los sectores. En lugar de regularla, hay que liberarla, ¿sí? Fíjense bien que algo que es importante decir, que la liberalización de los sectores y la legislación, digamos, en defensa de la competencia, se utiliza cada vez más como un instrumento para mejorar la eficiencia económica. Si usted recuerda acá, por ejemplo, el servicio de telecomunicaciones que era monopolio, las llamadas telefónicas, las llamadas al exterior, etcétera, eran cariñosísimas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con este sector de telecomunicaciones? Se liberalizó, que fue una tendencia mundial. Con esto entraron empresas extranjeras, ¿no? Ahora tenemos Tigo, Entel, Viva, Access, Telecel, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha dado a favor el consumidor? Hay más productos y a precios más bajos. ¿Okay? Después también es importante hablar, por ejemplo, de que en su afán el Estado, digamos, de fomentar la competencia perfecta, ¿sí? Muchas veces tiene que luchar, digamos, contra las contaminaciones o contra las externalidades. Un tema grave que hay es la contaminación, porque no nos olvidemos que todas las empresas al producir siempre contaminan, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué hace el Estado para evitar eso, digamos, ¿no?
muchas veces recurre a los controles directos para combatir la contaminación. Pero la experiencia dice que estos resultados son muy costosos, son muy caros. Entonces, ¿cuál es la práctica más común que se hace? Es otorgar permisos, es decir, los permisos o licencias. Estos permisos o licencias que son transferibles para contaminar, o sea, que es como que el gobierno le da un permiso para contaminar, permite muchas veces alcanzar los objetivos deseados, ¿sí? Pero a unos costos relativamente más bajos. Entonces cada vez contaminan menos, ¿no? Pero ahí necesariamente necesitamos la participación del Estado. Y para terminar, podemos hablar que muchas veces una externalidad no necesariamente se puede solucionar, digamos, con la participación del Estado, que lo vamos a ver más adelante. Está lo que se llama el teorema de Coase, ¿no? ¿Y qué dice, por ejemplo, ¿no? Que en ocasiones la lucha contra la contaminación se puede llevar a cabo sin la intervención del Estado, vía negociaciones privadas o bien mediante normas de responsabilidad. Y con eso terminamos el tema de la participación del Estado en la economía. ¿Ok?